Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un sistema, absolutamente esencial, el aparato digestivo humano. Tenemos como base un extracto muy detallado de Wikipedia, que la verdad desglosa este proceso que es, complejo y fascinante a partes iguales. Nuestra misión hoy es seguir el viaje de la comida, o sea, desde que entra por la boca hasta que eliminamos los desechos. Vamos a ver los órganos, qué hacen, cómo lo hacen y seguro que alguna sorpresa nos llevamos. ¿Empezamos a desgranar esto? Exacto. Y no solo veremos las piezas, la anatomía, ¿sabes? El tubo y tal. Iremos a la química, a la mecánica, a las hormonas, los nervios. Toda esa coordinación brutal que hace falta para que un filete se convierta en energía y en material para nosotros. Y nos centraremos, como has dicho, en esas tres fases clave. La cefálica, que es antes de comer siquiera, la gástrica en el estómago y luego la intestinal, que es donde está el meollo de la absorción. De acuerdo. Pues venga, arranquemos por el principio, la boca. Pero has dicho que empieza antes. ¿Cómo es eso? ¿La fase cefálica? Eso es, la fase cefálica es casi magia. El simple hecho de ver comida rica, olerla, incluso pensar en ella, eso ya manda señales del cerebro al estómago para que empiece a prepararse, a producir jugo gástrico. El cuerpo anticipándose, ¿sabes? Anda, qué curioso. Y luego ya, claro, cuando metes el alimento en la boca, ahí sí empieza la acción directa. La masticación, que es lo mecánico, romperlo todo, Hmm. y la saliva, que ya empieza con la química. La saliva. Sí, yo siempre pienso que es como agüilla. Pero por lo que leo aquí es bastante más compleja. Muchísimo más. La producen varias glándulas, ¿eh? Hmm. Y es un cóctel. Lleva enzimas súper importantes. Una que empieza a romper los hidratos de carbono complejos, pues el almidón del pan, la pasta, Ya en la boca. y otra, la lipasa lingual, que empieza con las grasas. Esto es muy importante sobre todo en los bebés. Ah, mira. Y además, claro, lubrica para que traguemos bien, limpia, Hmm. tiene defensas, inmunoglobulinas. Y espera, que aquí veo un detalle que me ha dejado loca. Una proteína, aptocorrina. ¿Y qué hace? Proteger la vitamina B12, Se une a ella para que el ácido del estómago no se la cargue luego. como un guardaespaldas, ¿no? Desde el minuto uno. Es un ejemplo perfecto de lo bien pensado que está todo, ¿verdad? Y en esta fase, la lengua es fundamental. No solo para saborear, claro, salado, dulce, umami, y decidir si algo está bueno o es peligroso. Es que es un músculo súper hábil. Mueve la comida, la mezcla con la saliva, la coloca para tragar. Junto con los dientes, claro. Los incisivos que cortan, los caninos desgarran y los molares a triturar. Supongo que romperlo todo en trocitos es clave, ¿no? Absolutamente. Es pura lógica física y química. Si aumentas la superficie del alimento, Ajá. las enzimas, como las de la saliva, pues tienen mucho más sitio por donde atacar. Trabajan mejor, más rápido. Todo eso junto es lo que llamamos el bolo alimenticio. Y justo antes de tragar hay un guardián, has dicho antes. La epiglotis. Suena importante. Lo es vital. Imagínate como una pequeña tapa, hecha de cartílago, que está ahí, en la base de la lengua. Al tragar, ¡zas!, baja automáticamente y cierra la entrada a la tráquea, al tubo del aire. Ah, claro. Es un seguro de vida, para que la comida siga su camino, hacia el esófago y no se nos vaya al pulmón. Un fallo ahí, es peligroso. Es el atragantamiento. Vale, o sea, bolo formado, la epiglotis asegura la vía y tragamos. El bolo baja, pasa por la faringe que compartimos con el aire y llega al esófago. Eso es. El esófago es básicamente un tubo muscular, unos 25 centímetros más o menos. Aquí ya no hay digestión química, ¿eh? Su trabajo es transportar, y lo hace con el peristaltismo. Peristaltismo. Son como ondas, contracciones musculares rítmicas coordinadas que empujan el bolo hacia abajo. Fíjate que aunque estuvieras boca abajo, la comida bajaría al estómago, no es solo por gravedad. Anda, qué curioso eso. Y tiene controles, puertas, esfínteres. Sí, dos muy importantes. Uno arriba, el esofágico superior, que se relaja para dejar pasar el bolo al tragar. Y otro abajo, justo antes de entrar al estómago, el esfínter esofágico inferior. Este es clave, ¿Por qué? porque normalmente está cerrado, bien cerrado. Impide que el contenido del estómago, que es muy ácido, suba hacia el esófago. Cuando ese esfínter no cierra bien, pues tenemos el ardor, el reflujo gastroesofágico.
Entendido. Así que el bolo cruza esa puerta inferior y al estómago, ese órgano en forma de J, que parece como el centro de procesado intensivo. Totalmente. El estómago es una pasada de órgano. Por un lado, es músculo puro. Se contrae, mezcla el bolo con el jugo gástrico, lo remueve todo, le da caña, hasta que lo convierte en una papilla semilíquida. Eso es el quimo. Y por otro lado, es una fábrica química. El famoso jugo gástrico. Sé que es ácido, muy, muy ácido. ¿Por qué necesita ser tan ácido? Pues principalmente por el ácido clorhídrico. Esa acidez tan bestia tiene, digamos, dos misiones principales. La primera es un desinfectante potentísimo. Se carga un montón de bacterias y bichos que nos tragamos con la comida. Y la segunda, que es crucial para la digestión, crea el ambiente perfecto para que se active una enzima súper importante, la pepsina. La pepsina es la que empieza a romper las proteínas. Se libera inactiva como pepsinógeno y es el ácido el que la enciende. Pero, a ver, si es tan ácido y tiene enzimas que comen proteínas, ¿cómo no se digiere el estómago a sí mismo? Que también es proteína, ¿no? Muy buena pregunta. Esa es la clave, la protección. La pared del estómago tiene un truco genial. Segrega una capa bien gorda de moco, un moco alcalino que neutraliza el ácido justo en la superficie de la pared. Ah, Así la protege del ataque químico y de la propia pepsina. Es un equilibrio muy fino, ¿eh? Si ese equilibrio se rompe, pues ahí vienen los problemas. Las úlceras, por ejemplo. ya. Y aquí es donde entra en juego esa bacteria, la Helicobacter pylori, que se descubrió no hace tanto, relativamente. Esa bacteria puede debilitar la capa de moco y está detrás de muchísimas úlceras pépticas. Ah, mira, ya conectamos con la clínica. Interesante. Aparte de proteínas, ¿se empieza a digerir algo más en el estómago? Un poquito las grasas. Hay otra enzima, la lipasa gástrica, pero vamos, su papel es bastante menor comparado con lo que vendrá después en el intestino. Y ojo, no nos olvidemos de otra función súper importante, aunque menos famosa. El estómago produce el factor intrínseco. Factor intrínseco. Sí, es una sustancia esencial para que luego, mucho más abajo en el íleon, podamos absorber la vitamina B12. Sin ese factor intrínseco del estómago, aunque comas B12 a montones, tu cuerpo no la puede pillar. Ahí se necesita esa llave. Factor intrínseco, haptocorrina. La B12 necesita un buen equipo por lo que veo. ¿Y el estómago? ¿Es elástico? ¿Cabe mucha comida? Sí, tiene unos pliegues por dentro, las arrugas gástricas, que le permiten estirarse un montón. Puede llegar a albergar 1 litro de comida, o incluso más. Y ya al final, la salida del quimo hacia el intestino delgado está controlada por otra puerta muscular, el esfínter pilórico, que se va abriendo poco a poco para vaciar el estómago gradualmente. Bien, hemos seguido la comida por el tubo principal hasta la salida del estómago. Pero ahora, dices, entran en juego unos órganos accesorios. Son cruciales, pero la comida no pasa por ellos, ¿no? El hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Eso es. Son como los equipos de apoyo logístico. Indispensables. Sin ellos, la digestión se quedaría a medias. Empecemos por el hígado. Es un órgano enorme, el segundo más grande del cuerpo, y hace 1000 cosas. Para la digestión, su tarea clave es producir la bilis. Bilis. Siempre la oigo nombrar, sobre todo con las grasas. ¿Qué hace exactamente? Pues mira, la bilis es como el fairy de las grasas. Actúa como un detergente. Imagina que echas aceite en agua. Se forman gotas gordas, ¿verdad? Pues la bilis, con sus sales biliares, rompe esas gotas enormes de grasa que vienen del estómago en miles y miles de gotitas minúsculas. Ese proceso se llama emulsificación. Ah, claro. Como cuando lavas los platos, que el jabón rompe la grasa. ¡Qué buena analogía! Exacto. Al hacer las gotas de grasa mucho más pequeñas, la superficie de contacto se multiplica una barbaridad. Entiendo. Y esto es vital para que las enzimas que sí digieren las grasas, las lipasas, puedan trabajar bien. Si no, actuarían solo en la superficie de las gotas gordas. Sin bilis, absorberíamos fatal las grasas, y también las vitaminas que van con ellas, como la vitamina K. Y el hígado produce la bilis. Pero, ¿dónde se guarda? Ahí entra la vesícula biliar, ¿no? Esa bolsita verde que a veces da problemas. Correcto. La vesícula es como el almacén. Está pegadita al hígado. Ahí la bilis se guarda y además se concentra. Se le quita agua para hacerla más potente. Cuando comemos algo con grasa, el intestino detecta esa grasa y libera una señal, una hormona llamada colecistoquinina, o CCK. CCK.
Esa hormona le dice a la vesícula, espabila, contraete y suelta la bilis. Y la bilis viaja por unos tubitos, los conductos biliares, hasta el intestino delgado, justo donde está llegando el quimo ácido del estómago. Vale. Y a veces se forman piedras ahí, ¿no? Los cálculos. Sí, a veces si la bilis se desequilibra, si tiene demasiado colesterol o bilirrubina, pues se pueden formar esos cálculos, las famosas piedras en la vesícula. Entendido. El tercer ayudante, el páncreas. Yo sé que tiene que ver con la insulina y el azúcar, pero ¿y en la digestión? Pues el páncreas es una glándula mixta, tiene dos trabajos. La parte endocrina sí produce insulina y glucagón para controlar el azúcar en sangre, pero la parte exocrina, que es la que nos interesa aquí, produce el jugo pancreático. Y ese jugo es oro líquido para la digestión. Tiene dos componentes clave, bicarbonato y un arsenal de enzimas digestivas potentísimas. ¿Bicarbonato? Supongo que para neutralizar todo ese ácido que viene del estómago, ¿no? Precisamente, el quimo llega muy ácido, pH muy bajo. El bicarbonato del páncreas lo neutraliza, sube el pH. Y esto es fundamental porque las enzimas que van a trabajar ahora en el intestino necesitan un ambiente menos ácido para funcionar bien. Y luego están las enzimas. El páncreas fabrica las herramientas más potentes para romperlo todo. Carbohidratos, amilasa pancreática, proteínas, tripsina, quimiotripsina y sobre todo grasas. La lipasa pancreática es la estrella de la digestión de grasas. Pero si son tan potentes, ¿no hay peligro de que el páncreas se digiera a sí mismo, como pasaba con el estómago y el ácido? Otra excelente cuestión. El sistema es muy listo. El páncreas no libera estas enzimas ya activas y listas para comerse lo que pillen. Las libera en forma inactiva, como proenzimas o zimógenos, con el seguro puesto, digamos. Ah, vale. Solo cuando llegan al intestino delgado, en un entorno ya seguro y controlado, se activan. Hay una enzima en la pared intestinal que activa una de ellas, y esa luego activa a las demás en cascada. Es un mecanismo de protección vital para el páncreas. ¡Qué pasada de control! O sea, recapitulando, sale el quimo ácido del estómago, entra en el duodeno, la primera parte del intestino delgado, y ahí, ¡zas!, le cae encima la bilis del hígado y la vesícula y el jugo del páncreas con bicarbonato y enzimas desactivadas que se activan allí mismo. Menudo cruce de caminos. Es el gran centro de mezcla y procesamiento químico. A partir de aquí, en el resto del intestino delgado, no solo se termina de romper todo en sus unidades más básicas, azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos, sino que ocurre lo más importante, la absorción, pasar esos nutrientes a nuestro cuerpo. El intestino delgado, me suena que es larguísimo, ¿no? Pero estrecho. Sí, es la parte más larga de todo el tubo digestivo. Puede medir varios metros, 6 o 7 metros, en un adulto. Aunque es más estrecho que el grueso, sí. Y lo increíble es su interior. No es un tubo liso, para nada. Está diseñado para tener una superficie de absorción gigantesca. ¿Cómo? Pues mira, primero tiene unos pliegues grandes, como ondulaciones. Luego, sobre esos pliegues hay millones de proyecciones pequeñitas, como dedos de guante, que se llaman vellosidades o villi. Ajá. Y espera, que no acaba ahí. Cada célula que recubre esas vellosidades tiene en su superficie miles de microproyecciones aún más pequeñas, las microvellosidades. Madre mía. Todo eso junto hace que la superficie real por donde aforbemos sea enorme. Se calcula que como una pista de tenis. Una pista de tenis dentro de la tripa. ¡Qué barbaridad! Es increíble. ¿Y cómo se absorbe todo eso? ¿Por dónde va? Pues los nutrientes más pequeños, como los azúcares simples, la glucosa y los aminoácidos de las proteínas, atraviesan las células de las vellosidades y entran directamente en los capilares sanguíneos que hay allí mismo. Y de ahí por la sangre van directos al hígado, que es como la gran estación de procesamiento central. Vale, azúcares y aminoácidos a la sangre y al hígado. ¿Y las grasas? Dijiste que eran más complicadas. Con las grasas es un poco distinto, sí. Los productos de su digestión, ácidos grasos y monoglicéridos, se absorben en las células intestinales, pero ahí dentro se vuelven a juntar y se empaquetan en unas partículas más grandes, como unas boritas de transporte, que se llaman kilomicrones. Kilomicrones. Vale. Estos paquetes son demasiado grandes para meterse en los capilares sanguíneos, finitos, así que usan otra vía. Se meten en unos vasos especiales que hay en el centro de cada vellosidad, que no son de sangre, sino del sistema linfático. Se llaman vasos quilíferos o lacteales. Lacteales. Lácteo. Tiene que ver con la leche. Exacto.
porque ese líquido linfático, cuando va cargado de grasa recién absorbida, los kilomicrones, tiene un aspecto blanquecino lechoso. A ese líquido se le llama quilo. Anda, qué curioso. Quimo la papilla, quilo el líquido lechoso con grasa. Eso es. Y ese quilo viaja por el sistema linfático, que es como una red paralela a la sanguínea, y finalmente desemboca en la sangre cerca del corazón, saltándose ese primer paso por el hígado que sí hacen los azúcares y aminoácidos. Mientras todo esto pasa, el intestino delgado no está quieto, ¿eh? Tiene unos movimientos de mezcla, llamados de segmentación, que van como apretando y soltando segmentos para asegurar que el quimo esté siempre en contacto con la pared para absorber bien. Ujú. Y las diferentes partes del intestino delgado. Has mencionado duodeno, luego yeyuno e ilion. Hacen cosas distintas. Sí, hay una cierta especialización, digamos. El duodeno, la primera parte, es sobre todo zona de mezcla y neutralización del ácido. Ahí llegan la bilis y los jugos pancreáticos. El yeyuno, que es la parte media y la más larga, es donde se produce la mayor parte de la absorción de casi todo. Azúcares, aminoácidos, la mayoría de las grasas. Ujú. Y el ilion, la parte final, está más especializado en absorber cosas concretas que han quedado. La vitamina B12, que necesita ese factor intrínseco que venía del estómago, las sales biliares, que se reabsorben para volver al hígado y reutilizarse, muy eficiente, y cualquier nutriente que se hubiera escapado antes. O sea que un problema ahí, en el ileón, podría afectar a la B12 o al reciclaje de bilis. Exacto. O problemas más generales, como la enfermedad celíaca, que daña las vellosidades en todo el intestino delgado, pues causa una mala absorción generalizada. Es lógico. Vale. El intestino delgado ha hecho su gran trabajo de sacar todos los nutrientes. ¿Qué pasa con lo que queda de esa papilla inicial? Pues lo que queda, que ya es básicamente agua, electrolitos, fibra no digerible y restos celulares y bacterias, pues pasa al intestino grueso. Hay una válvula entre el ileón y el grueso, la válvula ileocecal, que controla ese paso. La primera parte del grueso es el ciego, que es como un fondo de saco, donde por cierto se une el famoso apéndice. El apéndice, sí. Que no se sabe muy bien para qué sirve. ¿O sí? Bueno, se piensa que podría ser un reservorio de bacterias buenas, de la microbiota, pero sí, su función no está del todo clara. El caso es que el material de desecho entra en el intestino grueso. ¿Y el grueso? Su función principal ya no es absorber nutrientes como el delgado. Entonces, ¿cuál es? Exacto. Ya no absorbe nutrientes de forma significativa. Sus funciones principales son otras. Primero, absorber la mayor parte del agua que queda, y también electrolitos como el sodio y el cloro. Esto ayuda a compactar los restos y formar las heces. O sea, seca los desechos, digamos. Eso es. Y segundo, y esto es importantísimo, es el hogar de nuestra microbiota intestinal. Billones y billones de bacterias que viven ahí, en el colon sobre todo. La microbiota. Madre mía, se habla muchísimo de ella últimamente. ¿Qué hacen todas esas bacterias ahí dentro? Pues hacen un montón de cosas útiles. Fermentan la fibra que nosotros no podemos digerir y de esa fermentación sacamos algo de energía y compuestos beneficiosos. Producen algunas vitaminas importantes como la vitamina K y algunas del grupo B. Nos protegen compitiendo con bacterias malas que podrían intentar instalarse. Y, lo que se está viendo cada vez más, interactúen muchísimo con nuestro sistema inmunitario y con nuestro metabolismo general. Es un ecosistema súper complejo y vital. Fascinante. Y el paso por el intestino grueso es mucho más lento que por el delgado. Muchísimo más lento, sí. Si en el delgado el quimo tarda unas 4 a 8 horas en recorrerlo, Ajá. en el grueso el material puede estar entre 30 y 40 horas, o incluso más. Vaya. Las contracciones aquí son diferentes. Son más lentas, diseñadas para mezclar el contenido y exponerlo a la pared para que absorba agua, y luego unas contracciones más potentes que mueven la masa de heces hacia adelante, hacia el final. El colon tiene una estructura peculiar, con unas bolsas llamadas austras, que ayudan en este proceso lento de mezcla y absorción. Va pasando por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoida, hasta llegar al recto. Y al último paso. El recto almacena las heces y la defecación. Exacto. Cuando las heces llegan y distienden el recto, se activa un reflejo. Eso nos da la señal de que tenemos que ir al baño. Y si el momento y el lugar son adecuados, pues relajamos voluntariamente el esfínter externo del ano y unas contracciones coordinadas expulsan las heces. Es el final del viaje. Todo este viaje desde la boca hasta el final. Requiere una coordinación y una energía tremendas, imagino. Sin duda. El aparato digestivo es un gran consumidor de energía, sobre todo después de comer. Recibe muchísima sangre.
Las arterias que lo irrigan son importantísimas. Y el control. El control es una maravilla de la complejidad. Tenemos por un lado las hormonas que actúan como mensajeros químicos, ¿recuerdas? La gastrina en el estómago, la CCK para la vesícula. Sí, Y luego está el sistema nervioso. el cerebro mandando órdenes a todo. El cerebro participa, claro, a través del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, que pueden acelerar o frenar la digestión. El nervio vago es clave aquí. Pero lo realmente alucinante es que el intestino tiene... Su propio cerebro. ¿Cómo? Su propio cerebro. Bueno, se le llama así a veces, el segundo cerebro. Es el sistema nervioso entérico. Es una red neuronal increíblemente compleja, con millones de neuronas, dentro de las propias paredes del esófago, estómago e intestinos. ¿Millones de neuronas ahí mismo? Sí, más neuronas que la médula espinal, fíjate. Y esta red es capaz de coordinar muchísimas funciones digestivas, movimientos, secreciones, de forma bastante autónoma. Obviamente está conectada y se comunica con el cerebro principal, pero tiene una independencia sorprendente. Un segundo cerebro en la tripa. Eso sí que es un titularazo. Y explica muchas cosas de esa conexión intestino-cerebro de la que se oye hablar tanto, ¿no? El eje intestino-cerebro. Exacto. Es una autopista de información en doble sentido. Lo que pasa en el intestino afecta al cerebro, estado de ánimo, estrés, y lo que pasa en el cerebro afecta al intestino, la típica diarrea nerviosa. Es un campo de investigación súper activo ahora mismo. Viendo toda esta complejidad, toda esta maquinaria tan fina, no me extraña que puedan surgir problemas. La fuente mencionaba unos cuantos: reflujo, úlceras, Claro. problemas de absorción como la celiaquía, las enfermedades inflamatorias como el Crohn o la colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable que es tan común, cánceres digestivos también. Es un sistema que trabaja sin parar, expuesto a todo lo que comemos, al estrés, a infecciones. Así que sí, es lógico que sea susceptible a muchos trastornos. Algunos son más leves o funcionales, como el intestino irritable, y otros son orgánicos y más graves, como las enfermedades inflamatorias o el cáncer. El conocimiento sobre ellos ha avanzado una barbaridad, por suerte. Y la historia de cómo hemos llegado a entender todo esto también tiene su miga, ¿no? Muchísima. Piensa que partimos de descripciones anatómicas antiguas, hasta llegar a experimentos increíbles como los de un médico americano, William Beaumont, en el siglo XIX. ¿Qué hizo? Tuvo un paciente con una herida de bala en el estómago que no cerró del todo, dejó una fístula. Y Beaumont pudo literalmente mirar dentro del estómago, meter comida atada a un hilo, sacar muestras de jugo gástrico, observación directa. Qué fuerte. Un poco gore, pero... Pero súper valioso científicamente. Luego se descubrió el ácido clorhídrico. Pavlov estudió los reflejos nerviosos de la digestión. Se fueron identificando las hormonas como la gastrina. Y más recientemente, el papel de bacterias como la Helicobacter pylori en las úlceras o toda la revolución de la micromiota y el eje intestino-cerebro. Ha sido un camino largo y fascinante. Pues sí, la verdad es que hemos hecho un viaje bastante completo por esta maravilla de la ingeniería biológica que es el aparato digestivo. Desde esa anticipación de la fase cefálica, pasando por la trituración y la química en boca y estómago, la ayuda crucial del hígado y el páncreas, la increíble absorción en el intestino delgado, el papel del grueso con el agua y la microbiota, hasta el control nervioso tan complejo. La coordinación entre química, mecánica, nervios y hormonas es asombrosa. Totalmente. Queda claro que no es solo un tubo por donde pasa la comida. Es un ecosistema inteligente, interactivo, superregulado. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final, ¿no? Conectando con ese segundo cerebro del que hablábamos y con la microbiota. Si tenemos un sistema nervioso propio en el intestino, y si albergamos billones de microbios con los que estamos en diálogo constante, ¿hasta qué punto la salud de nuestro intestino, y no me refiero solo a no tener úlceras o diarrea, sino a tener una microbiota equilibrada, una buena barrera intestinal, una buena comunicación con el cerebro, podría ser fundamental para nuestro bienestar general? Mucho más allá de la simple digestión. Hablamos de inmunidad, de metabolismo, incluso de salud mental. Es un campo apasionante y que yo creo nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años.